Muy bien, ya vamos a dar comienzo a la predicación. Sabéis que estamos en el libro, no, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Vamos a ir hasta ahí. Vamos a leer algunos versículos en el primer capítulo. Efesios, capítulo 1. Vamos a leer versículos del 1 al 14, ¿de acuerdo? Vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 14. ¿Me acompañáis de pie? Por favor, vais a estar un ratito sentados. Muy bien, vamos a leer todos a una sola voz. Dice así, comenzando, vamos a ir desde el versículo 3, del 3 al 14. Dice así el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y nos podemos sentar, coger aire, y pasa una cosa muy curiosa en este principio del libro de los Efesios, cuando, si os fijáis, de los versículos 3 hasta el versículo 10, es toda una sola frase. Por eso es que lo vas leyendo y te va faltando aire, no llego al final, porque es toda una sola frase. Y cuando alguien se sienta a escribir, intenta poner ideas, una o mucho dos ideas en una frase y crear esa frase. Pablo, con su maravillosa mente, nos hace una frase que coge todos estos versículos. Es realmente complicado sintetizar lo que está diciendo en esta frase, porque está diciendo un montón de cosas. Si te pones a marcar con un lápiz todos los conceptos que Pablo nos da en esta frase, tienes por lo menos 10 o 11 conceptos, ideas. Y yo he intentado una cosa que no... A ver si llego... Aquí. He intentado una cosa que no hago normalmente, tampoco hay que hacerlo normalmente. Yo he sintetizado estos versículos en una frase, cogiendo solo ideas principales, ya que algún teólogo se estará tirando de los pelos, pero cogiendo las ideas principales y dejando las ideas secundarias. No es que las ideas secundarias no sean importantes. Cuando estemos viendo versículo por versículo, vamos a ver que las ideas secundarias de las cuales Pablo nos hablaba son importantes, desde luego muy importantes. Pero para dar un poco de sentido a esta frase, he cogido las ideas principales y he hecho yo mi propia frase. Sí, desde luego va a sonar porque es
un resumen de ese versículo. Dice así: bendito sea el Padre que nos bendijo y nos escogió en amor y gracia para hacernos aceptos por la redención, para la alabanza de su gloria, y según sus riquezas nos hizo sobreabundar en sabiduría, dándonos a conocer el misterio de que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. Esto es más sencillo, pero también tiene tela, porque fijaos el montón de conceptos que tenemos aquí. Lamento si atrás no se ve muy bien, pero fijaos, conceptos: bendito Dios. Dios es bendito por el bendito de las edades. Incluso cuando Dios permite que Satanás pise a Job, le quite todo, Job, ¿qué dice? Dios es bendito. Aunque Dios nos lleve al fondo del pozo, ¿Dios deja de ser bendito? Nunca. Ese Dios que es bendito nos ha bendecido a nosotros. Y bueno, solo podríamos hablar de muchas cosas, pero fijaos, Dios el bendito nos bendice, escogidos, predestinados, hablé la semana pasada, en amor, un concepto enorme, gracia, un concepto enorme, aceptos en Cristo. Antes estábamos separados de Cristo, no podíamos llegar a la presencia de Dios, éramos rechazados por nuestra condición pecaminosa, por ser muertos espirituales. Dios nos ha hecho aceptos. Dios ha dicho: tú, Israel, puedes venir hasta mí. Y tan maravilloso es ese Dios que nos ha hecho aceptos, que Él no pone límites a que nos acerquemos a Él. Él no pone una valla y dice: tú hasta aquí. Dios el Padre dice: ven, cuanto más cerca de mí, mejor. Redención, otro concepto enorme. Redención, comprados. Necesitamos el concepto de comprar en el Evangelio. Alabanzas de su gloria. Y esto es una forma de decir, no que alabemos la gloria de Dios, sino que alabemos a Dios mismo, su grandeza. El concepto de gloria está unido al concepto de luz, algo maravilloso, algo indescriptible. Según sus riquezas, Dios nos ha dado riquezas, y no tienes que mirarlas en la cartera, en el bolso, tienes que mirarlas espiritualmente. Dios nos ha colmado espiritualmente de riquezas. Según esas riquezas nos hizo sobreabundar en sabiduría. Dios nos ha dado la sabiduría, su propia sabiduría, no la sabiduría del griego más famoso, no la sabiduría del latino más sabio, o de Séneca, nacido aquí en la península ibérica hace mucho tiempo. No esa sabiduría. Dios nos ha dado su sabiduría, la sabiduría real, nos la ha dado en su palabra. Y además nos ha dado otra cosa, nos ha dado la mente de Cristo. Porque el Espíritu Santo piensa como piensa Cristo y está dentro de nosotros. Cuando somos llevados por el Espíritu Santo, vivimos como vive Cristo, pensamos como piensa Cristo, sentimos como siente Cristo. Nos hizo sobreabundar en sabiduría, dándonos a conocer el misterio. Dios ha dado misterios a los hombres. Hablé hace un par de semanas de los misterios. Me acuerdo que William dijo: Dios no existe, Dios es. Un misterio, ¿no? Nosotros siempre, lo dijo el otro día en el estudio, nosotros no concebimos que algo no tenga principio y final. Si tú te pones a pensar, voy a estar la eternidad, que la eternidad significa siempre, sin un final en el cielo, si le das muchas vueltas, al final te vas a la cama a dormir. Porque son conceptos que no podemos razonar de los profundos que son. Son misterios, Dios lo dice así. Y ya dije que Dios no nos ha aclarado todos los misterios. Dios nos da misterios y nos dice: espérate que ya lo sabrás. Después tenemos el misterio de que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo. ¿Os acordáis que yo decía hace unas semanas que nosotros no somos los protagonistas de esta historia? ¿Verdad? Nos gustaría serlo, ¿no? Vemos al héroe en la película y
vaya, nos relacionamos con él y decimos, ay, yo querría ser ese que acaba con todos los malos y al final se lleva la gloria. Pero es que no somos los protagonistas. Dios ha marcado un protagonista de toda esta historia de la redención. ¿Y quién es? Y es Cristo. Y el misterio es que Dios quiere reunir al final todas las cosas en Cristo. Y bueno, esto, mucho que decir, difícil de explicar. Esta frase es el Evangelio. ¿Sí? Esta frase es el Evangelio. Tiene todos los conceptos del Evangelio. Pablo, y después de leerlo mucho, y tengo que reconocer que es tan profundo que me cuesta mucho llevar el hilo de lo que Pablo está diciendo, porque son frases muy complejas. Pero creo que Pablo estaba, en estos del 3 al 10, estaba dando el mensaje del Evangelio, resumido. Ahora sabemos que Pablo se podría alargar mucho hablando, porque escribe cartas mucho más largas. Pero yo creo que aquí quería dar muy sintetizado el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Nosotros, cuando conocemos a una persona, le decimos, ¿conoces el Evangelio? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Ver a una persona, no sabes si es creyente, si no es creyente, y con mucho tacto, ¿conoces el Evangelio? Y sí, conozco el Evangelio. Y entre nosotros conocemos el Evangelio. Nosotros hemos rascado la superficie de lo que es el Evangelio. Porque la profundidad del Evangelio coge todo esto. Nosotros en una frase resumimos el Evangelio. Nosotros somos malos, Dios muere para que nosotros seamos buenos. Pero eso no llega ni a la superficie. Esto es la profundidad del Evangelio. ¿Cuánto tiempo vamos a estar estudiando el Evangelio? ¿Cuánto tiempo vamos a estar conociendo el Evangelio? Alguno dirá, uff, hasta que muera. Pues ¿sabes qué? En el cielo seguiremos estudiando el Evangelio. Lo estudiaremos desde un punto de vista un poquito diferente, porque ya tendremos mucho más conocimiento. Pero estaremos obnubilados y sorprendidos de ver lo que Dios ha hecho. Y toda la eternidad estaremos alabando a Dios por el Evangelio, por la profundidad de lo que Él ha hecho. Yo he intentado resumir esta frase y dejadme que... ¿Dónde está mi libreta? He traído la predicación de la semana pasada. Si queréis la repito. Bueno, pues predico de memoria. ¿Qué os parece? Vamos a continuar. Yendo versículo por versículo, la siguiente cosa que tenemos es... Tenemos ideas repetidas. A través de esta frase tan larga, tenemos ideas repetidas. Fijaos, versículo 4, tenemos... Él nos escogió antes de la fundación del mundo. En el versículo 5 va a decir según el puro afecto de su voluntad, y esto es realmente la misma idea. Tenemos en el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Nos salimos del versículo 10 y en el versículo 11 vuelve a darnos la misma idea, según el designio de su voluntad. Y es que Dios nos escogió, vimos estas 2 semanas pasadas cómo Dios nos escogió. Dios nos escogió ¿por qué? ¿Qué motiva a Dios a escogerte? ¿O qué motivó a Dios a escogerte? Pues yo sospecho que ninguno de nosotros, antes de la fundación del mundo, estaba vivo. Ninguno de nosotros había hecho ni bien ni mal. ¿Qué puede motivar a Dios a escogerte? Y hablé de escoger, y escoger es señalar con el dedo y decir este. Igual cuando tú vas a la panadería, quiero esto, quiero este. ¿Qué motiva a Dios? Dios no es motivado por
A ver qué tengo aquí detrás. Wow. Muy bien, desde antes de la fundación del mundo. Dios no es motivado por emociones. Decimos, Dios es amor. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, pero ese amó tanto no es el amor emocional. ¿Estáis de acuerdo con nosotros? Yo siempre uso la ilustración del buen samaritano. El buen samaritano vio a este hombre que le habían dado una paliza y que estaba medio muerto, y cuando decide hacerle bien porque le ama y porque es movido a misericordia, no es porque llegue y se enamore de él. ¿Qué emociones hay? Incluso, si nos planteáramos qué emociones hay en este buen samaritano que ve a un hombre ensangrentado, sucio, podéis imaginar cómo estaría este hombre. ¿Qué emociones habrían en el buen samaritano? Qué asco, ¿no? Ni tocarlo quiero, me voy y sigo con mis negocios. No es emoción lo que mueve al buen samaritano, no es emoción lo que mueve a Dios. Dios no es movido porque le tocamos el corazón y él dice, ay, pobre. Dios es movido por el amor voluntario. Por eso decimos que el amor es una decisión. Dios decide en su libertad amarte. Nosotros hacemos cosas motivados por la emoción, ¿verdad? Claro que sí. Y conocemos esas personas que son súper emocionales, que cuando están bien, el mundo es maravilloso, y el mundo es color de rosa, y me levanto bien, y sonrío y saludo, y cuando el mundo no... Y cuando las emociones van para abajo, pues yo también voy para abajo. Dios no es así. Dios, lo que mueve a Dios es lo que veremos más adelante. En negativo también hablamos, a Dios no le motiva las obligaciones que Él pueda tener con nosotros. ¿Qué obligación tiene Dios hacia ti? Enséñame el contrato donde Dios dice, si dice Israel Piqueras Torrente merece que la vida le vaya bien, merece una mujer preciosa, merece 2 hijos preciosos, merece una sonrisa bonita. La última no me la ha dado, pero las otras 2 cosas, gloria a Dios, sí. Es que nosotros no merecemos. Es que no hay ningún sitio que diga que nosotros merecemos. Porque si nosotros mereciéramos, o si Dios tuviera obligaciones para nosotros, pues la vida cristiana sería muy diferente. En cuanto eres cristiano, se multiplican los ceros de tu cuenta. Se acaban los problemas, se acaban los dolores, no hay enfermedades, no hay preocupaciones. Pero Dios, al escogernos, al amarnos, Él no es motivado ni movido porque Él tenga que hacerlo. Y si crees que Dios te debe algo, lo siento mucho, Dios no te debe a ti nada. Dios no te debe a ti ni a mí, no te debe. Dios no tiene obligaciones hacia nosotros, y sino las que Él se autoimpone, y esto hablamos otro día. No hay motivaciones, no hay nada. Hemos dicho que las emociones no lo mueven, hemos dicho que el deber hacia nosotros tampoco le mueve a alguien que está fuera de él, ulterior, que está más allá de él. Ninguna cosa externa obliga a Dios a hacernos el bien. Cuando tu hijo o tu hija no quiere hacer algo, tú, que estás fuera de ella, que eres otra persona, ¿qué haces? Lo vas a hacer seguro, porque si no, vas a pillar premio. Hay una cosa exterior obligando a hacer algo. A Dios no hay nadie que le obligue. ¿Quién puede obligar a Dios? ¿Hay otra cosa? ¿Satanás puede obligar a Dios? ¿Un demonio poderoso puede obligar a Dios? ¿Un conjuro mágico puede obligar a Dios? Entonces, si Dios no es movido por nada, si Dios no es obligado por nada a elegirnos, Él lo hace desde antes de la fundación del mundo. A Dios le motiva la libre decisión de hacernos el bien, que lo podríamos llamar amor. ¿Por qué Dios? Y cuando digo que Dios nos hace el bien, estoy pensando en el sentido espiritual, ¿de acuerdo?
seguro que hay aquí gente esta mañana que le duele un brazo, le duele la cabeza o le dio ayer un tirón en la espalda y viene con dolores. El bien del que estoy hablando, el cual Dios nos da, es el bien espiritual. Es la gracia de decirnos: vosotros que sois condenados, vosotros que sois condenados, os doy la vida eterna. Vosotros que merecéis el pecado, el juicio, tenéis la vida eterna. Ese es el bien que Dios nos hace. A Dios le motiva el amor, la decisión de amarnos. Él ha dicho, Él ha decidido: voy a hacer el bien con Laura, voy a hacer el bien con Anne, voy a hacer el bien con Elena, voy a hacer el bien con Inga. Dios lo decide con su libre albedrío. Ahora tú dices: pero Israel, vale, Dios no le motiva nada para hacernos salvo, pero una vez que yo soy salvo, cuando yo ando de la forma correcta, cuando yo siembro de la forma correcta, cuando yo predico, cuando yo evangelizo, cuando yo estoy horas de rodillas, entonces sí consigo merecer la salvación. ¿Sí? No, de ninguna manera. Dime tú, ¿cuánto puedes predicar, cuánto puedes sembrar y cuánto puedes orar para ganar el cielo? Absolutamente nada. ¿Sabéis? Nosotros, y forma parte del orgullo espiritual, y el orgullo espiritual es uno de los orgullos más delicados. Existe el orgullo espiritual. Mira lo espiritual que yo soy, mira lo fiel que yo soy, mira cómo oro yo. Eso forma parte del orgullo espiritual, que es un orgullo delicado. El orgullo espiritual dice: hombre, Dios me tiene que dejar a mí entrar al cielo. Es que no sabe las horas que yo he estado intercediendo y rogando por que se salve la gente, o las horas que yo he estado evangelizando, predicando, o las veces que yo he ayudado a mis hermanos, viviendo toda la vida al servicio de Dios, desde los 7 años, desde los 5 años, viviendo toda la vida al servicio de Dios. No se puede merecer el cielo. No lo puede merecer el cielo. Incluso en 1 Corintios 4:7 dice, no lo vamos a mirar, no hay tiempo. En Mateo 20 sí que conocéis esta historia. Esta es la historia de los obreros de la viña. ¿Os acordáis que un señor va a por ahí pone que no merecemos el cielo. En Mateo 20 tenemos la fantástica, y tengo que decir que me gusta mucho esa historia, la parábola de los trabajadores de la viña. El Señor, y es algo que se hacía en esos tiempos, iba muy tempranito por la mañana al mercado o a una zona central y pública del pueblo, y ahí la gente estaba esperando. Y este hombre decía: necesito 5 personas para venir a arar un campo. Pues él cogía a los 5, se iban, no había seguridad social, no había finiquitos, no había nada de esto. Él los cogía y estaban todo el día trabajando y les pagaba al final del día. Lo que nos cuenta la historia es que este hombre coge unos cuantos, luego unas horas después viene y coge otros cuantos, se los lleva también a trabajar, viene un rato después, los lleva a trabajar y no recuerdo, pero cuando falta muy poquito para que acabe el día, él vuelve a la plaza y se lleva otros cuantos. Y al final pues tiene ahí un grupo de gente que unos han trabajado todo el día, han sudado, han currado, se han manchado, y tiene otros que han trabajado un ratito, que igual ni han llegado a sudar o no han llegado a mancharse. Muy bien, pues los pone, esto es imaginación mía, pero les pone en fila y les va pagando. Y los que han trabajado más horas están muy atentos a ver qué le paga al que ha trabajado muy poco, ¿verdad? Eso somos nosotros. Porque mira, a ver cuánto le paga esto. Y lo bonito de la historia es que Dios le paga a todos que lo mismo. Y claro, los que han trabajado más miran sus manos llenas de callos y dicen: injusto eres, Señor, ¿cómo se te ocurre darle a los que han trabajado poco como me has dado a mí, que yo he trabajado mucho? Y recordáis que dice el Señor: yo hago con lo que es mío lo que yo quiero.
Cuando hablaba antes del orgullo espiritual, puede ser que tú mires al lado en la silla y digas, yo merezco el cielo más que este. O yo merezco el cielo más que el que está delante. Pero si supieras que no es el delante. ¿Sabéis? ¿Sabéis cuántos de los que estamos aquí merecemos el cielo? ¿Lo mereces tú más que el de al lado? No, absolutamente no. Pero el orgullo espiritual nos dice, sí, Israel, sí, tú mereces, tú mereces. Y la realidad es que no merecemos el cielo. No lo merecimos antes de haber nacido, esto se ve muy mal. No lo merecemos después de haber vivido, de ninguna manera. Y no mereces el cielo más que el que tienes a tu lado. Dios, movido por su libertad, decide entregar esa, diremos, esa entrada al cielo. Tenemos otra vez esta frase. Muy bien, la siguiente cosa. Dios nos predestinó, nos eligió en amor y gracia. Muy bien, aquí tenemos conceptos que nos plantean varias preguntas, varias dudas. Primero, el amor. ¿Dios podía perdonarnos porque nos amaba? Muy bien, nos imaginamos un juicio y está el juez con su pelo blanco, no sé si pone el pelo blanco, pero está ahí con su pelo blanco y va a juzgar a un hombre que ha asesinado y que está muy claramente demostrado, él lo ha confesado, que ha matado a una persona. El juez no ha visto a este señor en la vida. Cuando entra el juzgado, es su hijo. Dilema, ¿no? ¿El padre ama al hijo? Sí. ¿El juez ama al juzgado? Sí. La pregunta es, ¿puede el juez liberar al hombre porque es su hijo? No. Ahora lo llevamos a nosotros. Hemos dicho que Dios le mueve su amor, su deseo de hacernos el bien. Dios puede mirar a Iñaki y decir, le amo tanto, venga al cielo conmigo. No, porque eso es injusto. Ahora, Dios no puede cometer injusticia. ¿Estáis de acuerdo conmigo en eso? Si Dios puede cometer injusticia, apaga y vámonos. Muy bien. Ahí viene David con el plano. ¿Dónde íbamos? Sí, Dios ama a Iñaki. Dios ama a Iñaki. Dios puede ver a Iñaki y decir, le amo tanto que le dejo entrar en mi presencia. No, es que no puede hacerlo, porque la justicia se lo impide. La justicia de Dios impide que Dios vea al malo y no haya una paga por el pecado. Lo impide la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios dice, la paga del pecado es muerte. Como yo quiero que Iñaki esté conmigo, alguien tiene que pagar su pecado. ¿Quién es el que va a pagar el pecado de Iñaki? Cristo. ¿Dónde está la gracia en todo esto? Porque aquí yo solo veo justicia, ¿no? ¿Dónde está la gracia de Dios? Porque dice que nos ha salvado por amor y por gracia. ¿Dónde está la gracia? Yo solo veo justicia. Veo algo que es justo. Hay una paga y hay que satisfacer esa paga. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en que Dios
coge la justicia de Cristo y la pone en ti. Recordáis que la gracia es un don que no mereces, es un regalo que tú no mereces. No tiene nada que ver con cuando tú trabajas y te pagan, porque es lo correcto. Tu jefe cuando te paga no tienes que abrazarlo y darle las gracias y el Señor te bendiga. Oye, es lo justo. Tenemos un contrato tú y yo de trabajo, tú me pagas. Eso es justo. La gracia está en que cuando Cristo muere por los pecados de Iñaki y de todos nosotros, Dios coge la justicia de Cristo y le dice, no solamente es que tus pecados están a cero, es que ahora tienes la justicia de Cristo encima de ti. Cuando yo te miro la gracia, la justicia de Cristo. Eso es la gracia que hay en todo el plan de redención. Dios haciendo un plan, como decía María José, enorme, un plan que nos cuesta hasta entenderlo. Dios se ve obligado por su justicia a condenar a su Hijo. Ahora, esto son autoobligaciones que se impone Dios y este tema es para otro día. Pero Dios, si quiere salvar a alguien, tiene que hacer que alguien pague por los pecados y será Cristo, pagando por todos nosotros, cargando sobre sus hombros en la cruz el pecado de todos los vivientes. Satisfecha esa paga, Dios puede darte el regalo de la salvación, el regalo de la santificación. Dios puede tener misericordia de ti. Tenemos otra vez esta frase. Muy bien, vamos a ver versículos 4, 5 y 6. Nos va a dar el objetivo por el cual Dios nos escoge en amor. Hemos dicho que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en amor y en gracia para algo. Fijaos, versículo 4 va a decir, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para. El para siempre nos indica que hay un objetivo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El siguiente para. El versículo 5. En amor habiéndonos predestinado, otra vez encontramos un objetivo, para ser adoptados hijos suyos. Y tenemos el siguiente para, el siguiente objetivo, versículo 6. Para, otra vez, alabanza de la gloria de su gracia. Esto lo he llamado el objetivo temporal, porque Dios nos ha escogido para esto. Fijaos, es muy fácil ver primero, Pablo escoge el orden que él quiere, pero tenemos aquí en el 5 la posición en la que hemos sido puestos, hemos sido hechos hijos, la condición en la que Dios nos quiere, que es santos y sin mancha, y en tercer lugar la acción, y es para que nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de elegir, nuestra filosofía de vida, nuestra filosofía de dinero, nuestra filosofía de educación de los hijos, nuestra filosofía a la hora de hacer una declaración de la renta, sea vivir como vivió Cristo y alabarle de esa manera. Dios quiere que seamos intachables en nuestra conducta. ¿Cómo hace eso Dios? Pues Dios nos va limpiando a través de su palabra. A través de la comunión con los hermanos, Dios va cambiándonos, Dios va mejorándonos. Dios va, esa palabra que tan poco nos gusta, Dios va corrigiéndonos. Si eres creyente, necesitas la humildad para que te corrijan. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que te pones delante de la Biblia, deberías salir corregido. Porque la Biblia nos dice cómo debemos vivir y ahora debes salir corregido si no vives conforme a la palabra de Dios. Puede ser que tú cumplas en perfección la palabra de Dios y no necesites la corrección, pero yo diría que los que calzamos zapatos, todos necesitamos esa corrección. Santos y sin mancha.
a lo largo del libro de los Proverbios, Proverbios 10:8, 12:1, 12:15, 13:13, 13:18, y podríamos ir un buen rato. El que no es corregido, el que no permite que le corrijan es necio. El que no acepta la corrección es un hijo que trae vergüenza. Una vez, tras otra vez, tras otra vez. Adoptados hijos, la posición en la que hemos sido puestos. Cuando entendemos culturalmente, bueno, hay que decir que culturalmente estamos muy lejos del momento histórico en el cual se entregó la palabra de Dios. Cuando miramos el Antiguo Testamento, una cultura muy antigua, una cultura muy particular, y en esa cultura los hijos, y quizá digo algo muy chocante, pero los hijos eran útiles. ¿Sí? ¿Recordáis el Salmo? No lo he apuntado, pero el que tiene la aljaba llena de flechas, ¿cómo es? Es Salmo 105, bueno, que es una bendición tener la aljaba llena de flechas, y se está refiriendo a tener muchos hijos, porque los hijos te ayudaban en tu oficio. Los hijos, si venía el enemigo, te defendían. Los hijos, cuando tú te hacías viejo y no podías mantenerte, los hijos te mantenían. No tener hijos era una desgracia, no tener hijos era una vergüenza. No tener hijos era, recordad que no había seguridad social, no había una paga por jubilación, todo eso no existía. Si tú te hacías viejo y no tenías una forma de mantenerte el resto de tus días y no podías trabajar, estabas muerto. Los hijos eran algo útil, y Dios nos ha escogido como hijos útiles. En nuestra cultura, que cada vez los niños tienen más importancia, parece que los niños son el centro de la vida, y el padre tiene que ir detrás del hijo a ver lo que el hijo necesita. Ahora, yo no defiendo que a ningún padre déspota que le esté exigiendo y mandando a sus hijos, pero debemos entender que los niños no son el centro de la familia. Una familia que gira en torno al niño no está girando de la forma correcta. Debe girar en torno al padre. El padre como cabeza de familia y la mujer. Y los niños, hoy en día los niños se han convertido en pequeños dioses en la familia. Y esto está absolutamente lejos de lo que Dios había planeado. En tercer lugar, hemos hablado de condición, posición. En tercer lugar, la acción. Dios quiere que seamos útiles para alabanza de su gloria, para que alabemos lo que Él es, quien Él es. Nuestra forma de vivir debe dar gloria a Dios cuando obedecemos lo que Él nos dice. Nuestra forma de vivir da gloria a Dios cuando yo digo, yo creo que esto es así, pero la Biblia dice que es así, entonces voy a hacerlo así. Ahí estamos dando gloria a Dios. Damos gloria a Dios con nuestra vida cuando testificamos, cuando evangelizamos, cuando oramos, cuando hacemos todo con el enfoque correcto. Todo lo que hacemos puede dar gloria a Dios, incluso salir a pescar. Y yo creo que he dicho antes, ¿cómo salir a pescar puede dar gloria a Dios? Pues si estás pescando y estás diciendo, gracias Señor porque has hecho el mar, porque has hecho los peces, porque todo lo que hay alrededor lo has hecho tú, y tú eres tan poderoso que nos has provisto cada día de lo que necesitamos. Estás adorando a Dios, y además pescando, pero estás adorando a Dios. Y incluso no hace falta que pesques nada para adorar a Dios pescando. Por eso, lo que comes o bebes, pues, haz todo para la gloria de Dios, para su alabanza, para que alabemos quién es Dios. Muy bien, vamos a dejar aquí. Voy a hablar. Eterno Dios, nuestro Padre, gracias porque nos has elegido libremente, en amor, en gracia, antes de la fundación del mundo. Gracias porque
ese amor y esa gracia, esa misericordia que has tenido con nosotros, demuestra tu justicia, demuestra el bien que quieres hacernos. Gracias también porque nos has elegido para ser útiles, para dar gloria a tu nombre, para ser corregidos y lavados y desde luego para ser hechos tus hijos. Gracias por estas maravillas, gracias por tu palabra que nos enseña, que nos corrige, que tú la vas usando para cambiar nuestra vida. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.